La paz de Dios, hermanos. Demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Le invito a que busque en la Sagrada Escritura la primera epístola que escribió San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2, versículo número 1 al 5. Repito la cita. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tome su lugar, por favor. Este pasaje de la Sagrada Escritura enseña, nos revela la escuela que tenemos nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica Príncipe de Paz. Pero por otro lado, es lamentable que hay muchas iglesias cristianas evangélicas que no tienen esta misma enseñanza, esta misma filosofía. Hay tres grandes ramificaciones en la Iglesia Cristiana Evangélica: las iglesias históricas, las iglesias pentecosteses y las iglesias neopentecosteses. Generalmente las iglesias históricas, que son iglesias de Dios, donde está la iglesia bautista, presbiteriana, metodista y nazarena, generalmente, salvo poderosas excepciones, ellos no creen en el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Ellos tienen una enseñanza diferente a la nuestra. Las iglesias pentecosteses y neopentecosteses sí creemos que Jesucristo, además de ser nuestro Salvador, nuestro Señor, también es nuestro bautizador con Espíritu Santo y fuego. Es importante que esta enseñanza no solamente la tengamos los ministros, los pastores, los predicadores, sino toda persona, todo congregante. Porque aquí yo puedo decir, yo soy pastor pentecostés o neopentecostés, pero si usted no tiene la promesa del Padre, pues usted no es pentecostés ni neopentecostés. Usted es como la mayoría de los hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas y nazarenos, aunque venga una iglesia pentecostés, aunque venga una iglesia neopentecostés. Es indispensable que usted día y noche, si no tiene la promesa del Padre, la ruegue al Señor Jesucristo, para que de esa manera usted pueda experimentar lo que dice esta porción de la Sagrada Escritura. Voy a repetir los versículos 4 y 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Piense por un momento. Si usted le habló del Evangelio a una persona, le dijo: Jesucristo te ama, Él quiere perdonar tus pecados, Él murió en la cruz, llevó en su cuerpo toda la maldición y enfermedad y resucitó de entre los muertos. Esos 4 pasos es el plan de salvación. Pero aquí dice la Biblia: y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí ya entra otra enseñanza. Ahí ya entra una ministración del poder de Dios. Y es indispensable que al congregarse usted en una iglesia como esta, pentecostés o neopentecostés, usted pueda hacer esta demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Lo ha hecho alguna vez? Porque si alguien le pregunta a usted: ¿tú de qué denominación eres? Yo soy pentecostés, voy a Príncipe de Paz, con el pastor Arturo Farela, o soy neopentecostés. Está bien que lo diga, pero si usted no tiene esta experiencia de la demostración del Espíritu y de poder, es casi lo mismo que fuera una iglesia católica. Es casi lo mismo. Es necesario, es indispensable que no se quede usted en una estatura espiritual sino usted debe de buscar desarrollarse. ¿Cuándo va a ser demostraciones del Espíritu y de poder? ¿Cuándo? Yo le voy a platicar algunos testimonios de cómo he experimentado estas demostraciones del Espíritu y de poder. Porque yo no podría predicar este pasaje de la Sagrada Escritura si yo no lo he vivido. Es muy difícil que un pastor, un ministro de Dios, hable de este pasaje de la Sagrada Escritura. Es muy difícil, sobre todo si no tiene la experiencia de la administración del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, Jesucristo dice en el Evangelio según San Marcos, búsquelo por favor, en el capítulo número 16, versículo número 16 al 18. Repito la cita. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, versículo 16 al 18. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí nos habla de la salvación que Jesucristo da gratuitamente a toda mujer, todo hombre que se rinde a Él. Pero lo que sigue es importantísimo que lo experimentemos. Versículo 17.
y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Observe cómo el Señor Jesucristo dice: estas señales seguirán a los que creen. Porque usted puede decir: yo creo, pero ¿te siguen las señales? Si no te siguen las señales es que no crees. Aunque vengas a esta iglesia, no hay demostraciones del Espíritu y de poder. ¿Cuáles son las demostraciones del Espíritu y de poder? Aquí lo dice el Señor Jesucristo: en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una demostración del Espíritu de Dios y de poder. ¿Has orado alguna vez por una persona que está endemoniada y ha sido liberada en el nombre de Jesucristo? Entonces quiere decir que eres un cristiano que cree, porque Jesucristo dice: estas señales seguirán a los que creen. Me platicaban que en una iglesia histórica, cuando había una persona poseída, en lugar de echar fuera el demonio en el nombre de Jesucristo, llamaban a un médico para que lo atendiera y le pusiera algún barbitúrico, algún psicotrópico, algo. Es importantísimo que usted como cristiano, como cristiana, se dé cuenta dónde está usted creyendo. Se dé usted cuenta qué tipo de fe tiene. Es indispensable para que no se engañe a usted mismo, para que no viva engañado. Jesucristo dice aquí de una manera muy clara: estas señales seguirán a los que creen. Yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Ah, muy bien. Entonces, cuando te topes con un endemoniado, pues invoca el nombre de Jesús y libéralo. Esa es una evidencia de que realmente crees. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Cuando recibimos la promesa del Padre, tenemos la bendición de hablar en otra lengua, cuando menos una vez, como señal. En ocasiones recibimos la promesa del Padre y no se vuelve a hablar en lenguas, pero por lo menos una vez sí. Jesucristo dice que los que creemos en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hablaremos nuevas lenguas. Entonces tú pregúntate: yo creo en Jesucristo, echo fuera demonios, hablo nuevas lenguas, ¿sí o no? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Te estás engañando? ¿Estás engañando a otros? ¿Vives una vida de simulación? ¿Una vida de apariencia? Vienes a una iglesia cristiana evangélica y crees que por eso ya eres cristiano evangélico. No es así. Tú eres cristiano evangélico cuando dice Jesucristo: estas señales seguirán a los que creen. Entonces Él está anteponiendo el verbo creer. Creer es tener fe en Dios. Creer es caminar de la mano de Dios. Creer es depender de Dios. Eso es creer.
tú puedes venir a esta iglesia o cualquier otra iglesia cristiana evangélica y piensas que por ir a esa iglesia tú ya eres cristiano evangélico porque no hay imágenes, no hay esculturas. Dice, no, pues es una iglesia cristiana evangélica, ahí se predica solamente la Biblia. No, no te engañes. Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen. Yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Pero también Jesucristo dice, si tú, Arturo Farela, realmente crees en mí, entonces cuando haya necesidad de orar por una persona poseída por el diablo, en el nombre de Jesucristo, repréndelo. Cuando haya la bendición de hablar otra lengua, de igual manera, porque tú crees en Jesucristo. Tomarán en las manos serpientes. No se refiere a un caso textual, sino que pasaremos por momentos de mucho peligro. Por ejemplo, aquí, usted sabe que una ocasión llegaron unas personas que querían robarme mi camioneta. Esas eran serpientes, como serpientes. ¿Qué fue lo que yo hice cuando ellos me apuntaron con la pistola? No me puse a temblar o a correr. Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, dice el Señor Jesucristo, tomarán en las manos serpientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes vivir momentos de peligro y puedes dominar esa situación. ¿Qué fue lo que hice cuando me dispararon? Reprendí al diablo en el nombre de Jesús, y otra vez intentaron matarme disparándome la segunda y la tercera, y las 3 veces no se disparó el arma. Después supe por un amigo de estos criminales que al subirse al auto, cuando ya se fueron de aquí enfrente, donde quisieron matarme, que por 4ª vez disparó el arma y ahí sí salió la bala dentro del auto. ¿Por qué no salió la bala 3 veces antes? Por lo que dice aquí Jesucristo, tomarán en las manos serpientes. Quiere decir, pasarás por momentos muy peligrosos y tú vas a invocar el nombre de Jesús y vas a poder vencer al diablo, a todos los demonios, con el poder del nombre bendito y todopoderoso de Jesucristo. Si realmente crees, porque de otra manera te estás engañando. Si no te siguen estas señales, es que no eres cristiano evangélico. Aunque vengas a esta iglesia, aunque te bautice en agua el pastor, no eres cristiano evangélico. Eres lo que tú quieras, menos cristiano evangélico. Jesucristo es muy claro cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. Un versículo antes dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien, yo creo, pastor, bautíceme. Yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya a partir de ese momento usted es un creyente.
Entonces es cuando deben de seguirle estas señales. Esta es la vida diaria de nosotros. Echar fuera demonios, hablar en otras lenguas, tomar en las manos serpientes y no nos harán daño. Y si bebieren cosa mortífera, tampoco nos hará daño. Y sobre los enfermos impondremos las manos y sanarán. Son promesas de Dios. Si usted las cree, vívalas, póngalas en práctica. Si es que realmente usted es cristiano evangélico. Ya le dije y lo vuelvo a repetir, el hecho de que usted venga a esta iglesia, amada Iglesia Príncipe de Paz, y usted haya sido bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces usted tiene la bendición de poner en práctica estas promesas de Dios que dice el Señor Jesucristo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Todo esto son demostraciones del Espíritu y de poder. Todo esto que estamos viendo son demostraciones de Espíritu y de poder, para que la fe de los hombres no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por ejemplo, este edificio no me costó nada. ¿Qué fue lo que necesité para comprar este edificio? Fe en Dios fue lo que necesité. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 55, versículo 1 en adelante: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Fíjese bien lo que dice Isaías 55, 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto es, podemos comprar sin dinero. ¿Cómo es esto? Podemos comprar con algo que vale más que el dinero, y esto se llama fe en Dios. Por eso en Hebreos capítulo número 11 dice en el versículo número 13: conforme a la fe recibieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el versículo número 6 dice de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es más fácil que vaya usted leyendo aquí, porque si no hay nunca lo va a encontrar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con la fe, dice el profeta Isaías, comprad sin dinero. ¿Cómo compré este edificio? Sin dinero. Con la fe en Dios. Nada más. ¿Cómo se desarrolla la fe en Dios?
no nada más es creo y ya. No es eso. Hay pasos que uno tiene que seguir. San Pablo llama esto de la siguiente manera. Dice, llamando las cosas que no son como si fuesen. Así fue como Dios me dio este edificio. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Un día visité a un hermano que se llama Cirilo a 5 calles. Oí un ruido espantoso y le dije, ¿qué hay ahí? Dice, hay un antro. Aquí antes era un cabaret que se llamaba La Pista Escondida. Entonces, fuera de mi control, de mi voluntad, de mi dominio, vino el Espíritu Santo sobre mí y dijo, un día estaré predicando ahí la palabra de Dios. Se cumple ahí la palabra. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Repítalo, por favor. Súbale el volumen. Cuando tenemos realmente fe en Dios, entonces empezamos a llamar las cosas que no son como si fuesen, pero mediante la fe, nosotros empezamos a desarrollar esta fe maravillosa y empezamos a mirar cómo los milagros de Dios se dan en nuestra vida. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo puedo desarrollar esa fe? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Yo dije, un día predicaré en ese lugar. Ni siquiera lo conocía, porque yo entraba por esta avenida Las Torres. No conocía yo Avenida Zapata ni Aldama. Pero vino el Espíritu Santo sobre mí y Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Yo lo creí. Cuando uno realmente lo cree, uno empieza a caminar sobre esa promesa de Dios. ¿Cómo fue que empecé a caminar? Pues empecé rentando este lugar. El líder de jóvenes de esta iglesia era el hermano Delfino, y yo le dije, ve y renta ese lugar. Cuando realmente creemos en Dios, nos deben de seguir las señales. Y a mí me siguen estas señales. No es el único edificio que Dios me dio. Muchos otros edificios los he comprado sin dinero. ¿Con qué les dije que los compro? ¿Con qué les dije que los compro? No, les dije con fe. Con fe. Pero tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo. Dios me dio otra propiedad en Ojo de Agua. Es un fraccionamiento muy bonito en el Estado de México. ¿Cómo fue que me lo dio Dios? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Ni siquiera conocía yo ese lugar, pero estaba yo predicando en la iglesia de Tlaltenco. Como en esta linda mañana Dios me da este privilegio de la iglesia cristiana interdenominacional, y vino el Espíritu Santo sobre mí y dije, Dios nos ha dado un lugar, una propiedad para levantar un templo. Y no era cierto. Para mí, desde el punto de vista racional, era una mentira, era un engaño. Yo terminé de predicar, me hinqué y le pedí perdón a Dios. Le dije, Dios, perdóname porque yo mentí a la iglesia. No es cierto.
Pero ese llamar las cosas que no son como si fuesen, no fue de mí, fue del Espíritu Santo que habló de manera sobrenatural. El día de ayer comió en nuestro hogar un ingeniero y decía que lo contraté para hacer unos trabajos y decía: oiga, pastor, pues yo lo conozco a usted hace muchos años, no voy a su iglesia, alguna vez fui, pero vi en las noticias que lo entrevistó Emiliano Ruiz Parra y le hizo una entrevista muy grande, y dice que en una entrevista de 2 horas él contó que 16 veces mencionó usted la palabra sobrenatural. Digo, es mi mundo. Yo no puedo vivir el cristianismo si no lo vivo de manera sobrenatural cada día. No lo puedo vivir. Y ya le dije a este ingeniero: aquí están las evidencias de cómo vivo de manera sobrenatural. Este edificio es una evidencia palpable, como por una profecía. La fe en Dios me lo dio sin tener dinero, pero tenemos algo que vale más que el dinero: la fe en Dios. Tenemos a Dios. Cuando Dios me dio Ojo de Agua, que hoy es un templo bellísimo, que le tocó el privilegio construirlo al licenciado Ron Cortés Hernández, que es el director de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Eso tiene una historia. Yo estaba predicando en Tlaltenco y fue cuando dije: Dios nos ha dado un terreno, y era una mentira. Le pedí perdón a Dios. 2 días después, el arquitecto Alfonso González me invitó a comer, y ahí su esposa, la hermana Victoria, dijo: fíjese que hay un choricito de terreno de 300 metros que se lo está peleando el fraccionador y el dueño del rancho aéreo. Entonces me acordé de la mentira que 48 horas antes había yo dicho, entre comillas, y le dije: llévenme a conocerlo. Llegué a conocer este terreno, lo ungí, le dije: Dios, hace 48 horas di una palabra profética que tú nos habías dado un terreno para levantar tu casa aquí en Ojo de Agua, y lo ungí. Fui a hablar después con el dueño, el fraccionador, que es el ingeniero Morales. Me acuerdo que me llevó el arquitecto Alfonso Gómez, porque vivían ahí en la misma sección del fraccionamiento, en la zona de la hacienda, y me dijo: la verdad, pastor, nosotros nos odiamos, nos íbamos a matar, pero pues nada más porque usted quiere que yo vaya, pues lo voy a acompañar, porque usted es mi pastor, y si no lo obedezco, ya sé cómo se pone. Entonces me acompañó el arquitecto González, tocamos el timbre, estaba ahí nadando en su alberca. Es una zona de gente rica, ahí en Ojo de Agua. Salió el ingeniero Dorantes y tocamos el timbre, y le dijo: ¿quién es? Y soy Poncho González. ¿Y qué quieres? No, pues yo nada, aquí hay un pastor que quiere hablar contigo. Entonces entramos. Mientras nos servía un refresco, dijo de espaldas el ingeniero Dorantes: ¿en qué le puedo servir, pastor? Le digo: es que Dios me mandó a construir un templo aquí en este fraccionamiento. ¿Y cuántos metros necesita? Entonces le dije discretamente al arquitecto González: de a metro por cabeza.
para 500 personas, 500 metros. Entonces le dije, 500 metros. Dije, entonces ya me contestó el señor Dorantes, el fraccionador. Dice, yo se los voy a donar. Pero todo eso vino de una mentira, entre comillas. Cuando estaba predicando aquí en Tlaltenco, empecé a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empecé a hacer demostraciones del Espíritu. Esos son demostraciones del Espíritu y de poder. Hoy, si usted va ahí donde me donaron esos 500 metros, ahora es una propiedad de 3,000 metros donde se construyó un templo bellísimo, Betel, en Ojo de Agua, que pertenece a la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo la reflexión. Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si usted no tiene esta experiencia, realmente no es usted cristiano. Hablarán nuevas lenguas. Si usted no tiene esta experiencia, no es cristiano evangélico. Tomarán en las manos serpientes. Si usted no ha vivido momentos de peligro y ha invocado el nombre de Jesús, como ya le dije, que me intentaron matar en 3 ocasiones aquí afuera, eso es tomar en las manos serpientes, momentos de peligro, de muerte, y que invoque usted el nombre de Jesús. Y que el poder sobrenatural de Jesucristo se manifieste en su vida. Y si bebieren cosa mortífera, no les harán daño. Es lo mismo. Podemos beber cosas que intentan envenenarnos, pero no nos hacen daño. La gente quiere vernos caer muertos y ven que no nos hace nada, porque dentro de nosotros vive alguien que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. También esto es algo que hemos podido experimentar, de orar por personas que están enfermas, y en el nombre de Jesucristo echamos fuera todo demonio. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Quiero dirigirme a las personas que están viendo vía internet esta predicación. Quiero hacer una oración antes de ser despedidos por usted. Ponga su fe en Jesucristo. Si usted necesita un milagro de Dios, el que hace los milagros está aquí en medio de nosotros. Su nombre es Jesús. Si usted necesita un milagro de Dios, ahí donde está, levante sus manos y crea en Jesucristo. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, invoco tu santo nombre, que es sobre todo demonio, sobre Satanás mismo, sobre toda enfermedad, para que hagas el milagro, la sanidad, el prodigio, la maravilla, sobre todas las personas que están en esta amada iglesia, Príncipe de Paz, o que están viendo esta transmisión en todo México o en todo el mundo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, en el nombre bendito de Jesucristo, llamo milagros sobre tu vida, llamo liberación sobre tu vida. En el nombre bendito de Jesús, recibe el favor de Dios, el poder de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, llamo prodigios, sanidades, milagros sobre tu vida. Ahora mismo,
En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Nos despedimos dando un fuerte aplauso en el nombre de Jesús de Nazaret.